15 días de haber iniciado las campañas, los tres contendientes por la presidencia de la República han comenzado a mostrar sus estilos, propuestas, capacidad de movilización y estrategias políticas. ¿Continúan siendo las campañas políticas y su comunicación el factor que determina el voto del electorado? Acompáñenos a conversar con Claudio Flores, especialista en comunicación y opinión pública, aquí en Ruta ADN 40. Bueno, y Claudio, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos sobre las campañas, esto que hemos estado viendo en las últimas semanas y sobre todo, pues los mensajes, las estrategias que tienen, realmente, pues atraen al electorado. Fíjate que es una gran pregunta y es una gran paradoja, Lupita, porque vamos a elegir a más de 20,000 posiciones de gobiernos federal, estatales y municipales en esta elección. Es la elección más grande en la historia de nuestro país y muy probablemente va a marcar la ruta de nuestro país en un lado o en otro. ¿Qué hay que festejar, diría yo? Que muy probablemente vamos a tener una primera presidenta mujer, Sí, que creo que es una gran noticia en términos de avance y equidad, e independientemente de que representan dos, digamos, proyectos políticos completamente distintos, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Álvarez Maínez es un candidato, me parece que va a costar mucho trabajo que pueda volverse competitivo en este proceso electoral. Y vaya que nos están saturando y llenando de comunicación. El 1 de marzo empezaron las campañas y empezaron los spots. Quienes nos estén viendo seguramente habrán visto en la tele, en la radio, en sus redes sociales, allá afuera con los espectaculares anuncios, spots, promesas, candidatos, candidatas, partidos. Es una guerra de comunicación, es lo que a mí me gustaría como envolverla en ese concepto. Es una guerra de narrativas donde todas las historias están en lucha. ¿Y qué están buscando esas historias? Primero que nada, captar la atención de las audiencias. Segundo, generar un interés, eso según el modelo AIDA, ¿no? Después, detonar un posible deseo y convertirla al final en una acción de voto en una casilla el 2 de junio. La teoría suena lógica, pero a ver, estamos en el año 2024, Sí. en el siglo XXI. Tenemos cerca de 20,000 candidatos y candidatas en el país. Sí, más, porque son 20,000 posiciones. Debe de haber por eso un par de candidatos o 3 candidatos o candidatas. Claro. Por eso van a ser 60, Claro. 70,000 Y candidatos. que vamos a ver y además en el municipio, en el estado Exacto. y en el país a los que van a competir. Van a gastar 10,400 millones de pesos de dinero público para llegar a posicionar su mensaje, además de los 60 millones de spots que ya nos estamos comiendo hasta en la sopa. Sí. ¿Creemos hoy que las campañas son la vía para conquistar el voto todavía? Siguen siendo el mecanismo, digamos que de acuerdo con el diseño de nuestra democracia, siguen siendo el mecanismo por el cual la ciudadanía se puede enterar de las opciones o las ofertas político-electorales en este país. Pero entiendo bien tu pregunta de fondo, es decir, en términos técnicos sí, pero el problema es que las audiencias están recibiendo con resistencia estos mensajes. Hay una especie, digamos, diría yo, que más que audiencias ya son profesionales de ignorar estímulos de comunicación. ¿Y a qué me refiero con ello? A no ver los estímulos de comunicación. ¿Por qué? Porque me están ofreciendo un producto que no necesariamente quiero o no entiendo para qué. No me gusta ese producto, pero además la comunicación en su forma tampoco me gusta. No se parece a la publicidad de otros productos o servicios que yo contrato. Y en general lo que hemos visto es que se está enfrentando una gran resistencia de la audiencia para ser impactadas. ¿Cómo se manifiesta esta resistencia? Es bien sencillo. Estoy escuchando la radio y empiezan los spots, le cambio, le apago. O prefiero poner mi propia música. Estoy viendo la televisión, le cambio. Estoy viendo redes sociales, incluso lo hemos visto en YouTube, fenómenos bien interesantes donde las personas voltean el celular para no ver, ¿no? O lo mutean para no ver el spot. Entonces, lo que estamos viendo más bien son resistencias. Ahora, esas resistencias, lo que debería haber del otro lado entonces es una reconsideración sobre la estrategia de comunicación para llegar a esas audiencias. Pero nos siguen dando los mismos spots que llevamos viendo toda nuestra vida. Parecen viejos, ¿no? Parece, ya se hicieron viejos, ya no captan la atención de la gente. Tú decías hace unos momentos, todo pasa por aquí, ¿no? Todo pasa por estos equipos. Las redes sociales deben tener una manera distinta de comunicar a los jóvenes, a las mujeres. Tú decías, bueno, pues no todos pertenecen a un grupo que analiza, que estudia y que está al pendiente.
Exacto. Hay audiencias que están, digamos, viendo su comedia, viendo su contenido, viendo su contenido en redes sociales y llega el estímulo de comunicación. A ese paradigma le llamamos el paradigma de interrupción. Interrumpen, digamos, tu entretenimiento para meter un estímulo de comunicación. Primer problema de la comunicación política y en general de la comunicación. Me interrumpes para ver. Lo mejor es integrar orgánicamente, pero eso no está, digamos, contemplado en nuestra ley. Entonces, ¿qué vemos? Vemos anuncios en los que se para el candidato o la candidata y nos empieza a hablar y a veces va caminando y nos promete cosas. Es un formato muy viejo y lo comparas con la publicidad que estamos viendo en redes sociales, con los nuevos formatos, digamos, publicitarios, pues parece todavía más ochentero, ya ni siquiera, diríamos, prepandémico y ochentero. Claro. Sí, para quien diga que ya todo es la pantalla de los celulares, no es cierto. Hay un complemento muy importante y además mucha de la audiencia ya no ve una sola pantalla, está viendo 2 o 3 pantallas. Obviamente estamos hablando de las personas conectadas, porque más o menos un 20% de nuestro país está desconectado o desconectada. Pero en general estamos viendo un par de pantallas y incluso si algo aparece en mi pantalla principal e interrumpe mi contenido, usualmente la gente toma una segunda pantalla. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Cuál es el mensaje que la gente está esperando? Mira, los temas que hemos investigado que son hoy relevantes es, la gente lo que más le importa al votante, a la votante mexicana, es vivir mejor. Suena muy obvio, ¿eh? Sí. Pero ¿qué es vivir mejor? Es un conjunto de elementos que tienen que ver, por ejemplo, en este momento en México, inseguridad, es un tema importantísimo a nivel nacional. En la zona centro del país, agua, es un tema que está pegando también mucho. Me parece que los 2 grandes temas que hoy son transversales a México es inseguridad y agua. Esos son temas en los cuales las personas ponen atención y dicen, oye, yo quiero resolver tu problema de agua. Pero también el problema es que las audiencias viven en condiciones muy distintas. Hay personas que toda la vida no han tenido agua. Toda la vida en sus casas, si abren la llave de la regadera, no cae agua. Incluso viven estas unidades domésticas pues ya con equipamiento para enfrentar eso. Están acostumbradas a comprar pipas, están acostumbradas a tener tinacos de agua, a almacenar agua y a cuidar el agua. Eso es bien interesante. Pero otra parte de nuestro país que que siempre que abre la llave sale el agua. Esos son los que hoy están siendo más, están más preocupados con la crisis de agua que hay, que quienes han vivido toda su vida con crisis de agua, ¿no? ¿Cuál crisis de agua? Pues si nací así. En cambio, hay otros segmentos que es una novedad no tener agua en sus casas. Claro. Y entonces esos segmentos son los que hoy están, digamos, batallando más con el problema. A diferencia de la inseguridad, porque la inseguridad, independientemente de en qué posición vivas de la estructura social, si vives, digamos, con un bajo nivel socioeconómico alto, todos tenemos miedo a la inseguridad, todos tenemos miedo a perder un ser querido, a que no llegue un ser querido. Todas y todos nos despedimos con el te vas con cuidado, me llamas cuando llegues, ¿no? Muy en eso sí atraviesa toda nuestra estructura social. ¿Sí? ¿Cómo podemos modificar las reglas, que por cierto son muy estáticas, Sí. ¿no? Las reglas electorales, para que podamos ver lo que nos interesa? Es importante pensar en una, digamos, nueva legislación sobre comunicación político-electoral, porque hay cárceles. Les voy a poner un ejemplo de cosas que sí se pueden cambiar. Estábamos acostumbradas y acostumbrados a que los debates presidenciales eran aburridos, ¿no? Yo me acuerdo que decían, los debates presidenciales no los ve nadie. Los debates presidenciales no mueven la aguja y eso cambió en el último ciclo en 2018. Perdón, menos los que yo hice, ¿eh? Exacto. Sí, porque Eso además muy bueno. moderar debates presidenciales y debates en general es un gran lujo, diría yo, como periodista, Lupita. Sabes que te están viendo millones de personas, la presión es importantísima. Pero bueno, un poco. Pero estoy de acuerdo contigo. Sí, pero las fíjense reglas cómo tenían el que INE cambiarse. cambió el formato de los debates, lo hizo, innovó, generó en formato town hall meeting, los movió por el país, que fueran en México, en Tijuana, en Mérida. Eso conecta a la ciudadanía. Claro. Y nosotros haciendo investigación, una cosa que encontramos que es muy divertida es que empezamos a ver jóvenes viendo los debates, cosa que era algo impensable pues hace unos 10 años, ¿no? ¿Por qué estaban viendo los debates? Porque querían entender los memes. Básicamente ese era el driver, era la fuerza, digamos, la intención era, quiero ver los debates para luego entender eso no los me la memes sabía, de mis redes fíjate. sociales. O sea, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para motivar que exista debate y podamos ver propuestas? Yo creo que la ciudadanía está partida y está, diría yo, hipersegmentada. Entonces hay
grupos sociales que están muy ávidos de información político-electoral. Usualmente esto está correlacionado con nivel socioeconómico y nivel educativo, pero sobre todo se ve reflejado en consumo informativo. Si tú eres una persona que le gusta estar enterada, supervisar el entorno, etcétera, y consumes mucha información, y esos son los segmentos que están más enterados y que son más impactados por la comunicación política. Pero hay grandes segmentos de la población, otros nichos, que hacen exactamente lo contrario. Y lo digo porque prefieren no estar informados, y ojo, no es que estén mal, es una alternativa a no informarse. Entonces cambia la manera en la que esas personas pueden ser impactadas. Por eso el uso de redes sociales hoy para la política es indispensable, Sí. ¿no? Porque Oye, pero ¿qué hacer complementa muy bien entonces eso. para que no nada más los chavos estén movidos por los memes? Porque pues eso a lo mejor puede ser un tema muy divertido, pero no nos lleva a ningún lado, ¿no? Es la pregunta de fondo que es muy buena es ¿por qué los jóvenes no se involucran en Claro. política o cómo hacer que los jóvenes se involucren en política? Y el problema es que no es un problema mexicano, Lupita, es un problema global. Apenas publicó un estudio del Pew Research Center en Estados Unidos sobre el estado de nuestra democracia, un estudio global con más de 27,000 personas entrevistadas en todo el mundo. Y fíjense, hay dos hallazgos súper importantes. Uno es, la democracia sigue siendo una idea popular. O sea, si a ti te pregunta, Lupita, si prefieres vivir en un país autoritario o democrático, usualmente vas a decir, digamos, que prefieres vivir en democracia, Claro. Sí, claro. ¿no? Pero el problema es que cuando preguntamos si estás satisfecha con cómo está funcionando nuestra democracia, ahí no estamos tan ¿Dónde está la satisfechos. calidad de la Y democracia, ese no? es el problema de los jóvenes. Los jóvenes tienen un puente roto hacia lo democrático porque no ven, digamos, en los sistemas democráticos beneficios. El primero de ellos es vivienda. Hay una queja global de los jóvenes para tener primera vivienda. Es verdaderamente un milagro que una persona joven, menos de 30 años, logre adquirir una vivienda en el mundo, no solamente en México. Y eso es lo que está rompiendo el puente de la política con los jóvenes, que no están viendo beneficios en sus vidas concretas, cotidianas, cercanas, y lo que están viendo son discursos políticos que no impactan en su vida personal. Por eso yo difiero mucho de estas visiones de que los jóvenes son apáticos, no les interesa el mundo, no les interesa nuestro planeta. Yo creo que más bien hemos cometido errores desde candidatas y candidatos, partidos políticos, estrategas políticos, para poder convocar a estos jóvenes que sí les interesa el planeta en el que están viviendo, Claro. pero que necesitan discursos, mensajes distintos a como nos conectaban quizá hace algunos años a otros votantes. Bajar sustancialmente el presupuesto no obligaría a que fueran los Más partidos creativos y disruptivos. Bueno, Milei ya hizo en Argentina, lo acaba de hacer hace unos días, el tema de quitarle el financiamiento público a los partidos políticos y decir, quieren ser relevantes, pues tienen que conseguir también los recursos. Eso tiene sus problemas también, no hay que Claro. decir que... Claro. O sea, No sí, es la panacea, ¿no? no, porque de repente grupos delincuenciales pueden, por ejemplo, financiar campañas políticas, que eso también, digamos, es un fenómeno global. Yo creo que el tema de los presupuestos es un asunto clave porque los topes de campaña que estamos viendo son topes simbólicos. Todo el mundo sabe que una campaña cuesta a veces 10, 20, 30 veces más que lo que se impone desde la autoridad electoral como tope de campaña y se gasta muchísimo más dinero. Y entonces, si bajas todavía más, me parece que se puede hacer más irregular aún el monto de dinero que hay irregular en las campañas. O sea, te quiero decir que no pasa por una fiscalización del Instituto Nacional Electoral o los institutos electorales estatales, es altísimo comparado con los topes de campaña en todas las elecciones, Rodrigo. Muy bien. Pues Claudio, muchas gracias por Un habernos enorme acompañado. placer Qué gusto. estar aquí con ustedes. La verdad, me Gracias. siento muy contento de estar invitado aquí a Ruta ADN 40. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.